Estamos de vuelta en el podcast del hidrógeno, primer episodio del año 2025. Tenemos que empezar pidiendo disculpas porque llevamos más de un mes y medio sin publicar un solo episodio y es que la verdad que están siendo unas semanas de muchísimo trabajo. Estamos desde Atlanti haciendo un montón de cosas chulísimas que os enseñaremos en los próximos meses, pero sí que es cierto que nos ha tenido un pelín despistados de lo que es el podcast. Volvemos ahora, volvemos con fuerza, volvemos ya con los próximos episodios programados. Pese a ser febrero, feliz año. Ya con esto se termina las felicitaciones de año nuevo. Hoy no tenemos noticia, hoy vamos directamente al episodio. Bienvenidos, yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno, de captura de CO2 y de combustibles derivados, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Hoy tenemos el enorme placer de tener en el podcast del hidrógeno a Luis Carmona, director de Helios Aragón en España. Luis, bienvenido a nuestro espacio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Un placer tenerte, Luis, aquí con nosotros. Un placer traerte al podcast. Lo primero de todo, nos gustaría que te presentaras tanto a ti personalmente como a la empresa que representas, a Helios Aragón. Bueno, pues yo soy un ingeniero de minas con alguna experiencia. Para fijar ideas tengo 69 años y estaba jubilado hasta hace poquito tiempo. Y bueno, tengo muchísima experiencia, como podéis imaginar, en cuanto a años y concretamente la actividad de la exploración y producción de hidrocarburos, de gas y petróleo. He estado trabajando muchos años en Repsol y luego a partir de hace unos 15 años en otras compañías, ¿no? Y he desarrollado todo tipo de proyectos de hidrocarburos, desde de exploración, producción de petróleo y gas, almacenamientos subterráneos de gas y todo esto también en tierra firme, en mar y en sitios tan exóticos como el norte de África, como Argelia y como Libia. Entonces, bueno, quería comentar como curiosidad, yo estaba jubilado y hace unos pocos meses pues alguien me contactó de Helios Aragón eh, proponiéndome unirme a ellos para dirigir este proyecto desde España. Es un proyecto que ya lleva años, pero necesitaban una dirección en España. Y bueno, me hablaron y es un proyecto tan bonito y tan excitante y tan nuevo que dije, yo esto no me lo puedo perder. Y entonces me he vuelto a reenganchar, pero con todo el entusiasmo, con el entusiasmo de como si tuviera 25 años en estos momentos. O sea que estoy encantado, ¿no? Y luego os puedo comentar que Helios Aragón es una empresa, es una startup a los efectos. Es una compañía pequeña con sede en Singapur. Está formada por un grupo pequeño de geólogos y geofísicos súper expertos en temas de exploración y producción. Entre todos los que estamos en la dirección, los 4 o 5 personas que estamos en la dirección de Helios Aragón, me incluyo yo mismo, pues casi sumamos 200 años de experiencia. O sea que podéis imaginar lo que tenemos entre todos, ¿no? Vaya pasada. Y bueno, y Helios, la historia es que, bueno, uno de los fundadores y los accionistas principales, pues es un geólogo que hizo su tesis doctoral en España, en la zona de los Pirineos, y se quedó con la idea, estudió mucho todo aquello, y se quedó con la idea de un pozo que había descubierto hidrógeno en el año 1963. En ese año yo estaba haciendo la primera comunión, ¿eh? Y bueno, vosotros, por supuesto, no estabais ni en proyecto, ¿no? Y, y entonces, pues eso se quedó ahí como una curiosidad científica, geológica, y al cabo de años, pues cuando el hidrógeno por fin ha salido a superficie como una cosa de interés mundial,
y un tema fundamental para el cambio energético que nos está viniendo, en el que estamos inmersos en estos momentos, pues decidieron lanzar Helios Aragón, ¿no? Helios Aragón lleva el proyecto, tiene proyectos en varias partes del mundo. En estos momentos el más avanzado es el que hay en España, pero también tiene proyectos y actividades en Polonia, también en Omán y en Inglaterra en estos momentos. Y se están barajando, están viendo posibles entradas en otros países de Europa, como puede ser Alemania y Hungría, ¿no? Es la compañía, el proyecto que tenemos, da un poco de vergüenza decirlo, pero es el proyecto que hay más avanzado de hidrógeno natural en el mundo en estos momentos. Se lleva 5 años trabajando en él, desde el año 2020, trabajando con un permiso de investigación otorgado por las autoridades españolas, ¿no? Por el gobierno de España, por el gobierno de Aragón, perdón, porque es una actividad que se realiza en Monzón y en la Comunidad Autónoma de Aragón. Luis, Y sí, dime. ¿qué es eso del permiso de investigación que comentas? ¿Perdón? El permiso de investigación que comentas, ¿a El qué permiso, hace referencia? sí, el permiso de investigación en el año 2018, si no me falla la memoria, el Helios Aragón solicitó en Aragón, en la Comunidad Autónoma de Aragón, en Zaragoza, un permiso de investigación en aquel momento lo pidió de hidrocarburos. No sé muy bien cuál fue la razón de pedirlo de hidrocarburos cuando se iba a buscar hidrógeno, pero quizá probablemente pues porque las técnicas y los sistemas de exploración y todo es exactamente igual que en hidrocarburos y se pidió este permiso. Y ese permiso había unos compromisos de inversión, unos compromisos de trabajo a realizar, pues entre ellos pues estudios geológicos, estudios de geofísica, de geofísica pues sísmica, de gravimetría, unos estudios también muy interesantes de geoquímica, que ahora comentaré un poco más con detalle, ¿no? Y también la perforación de un sondeo, ¿no? Un sondeo Okay. antes de acabar el permiso. El permiso tiene una duración de 6 años, empezó en mayo del 2020 y terminará en mayo del 2026. Entonces, en estos momentos, todos esos estudios previos que decía ya se han realizado y estamos en estos momentos en plena tramitación de la autorización para perforar el sondeo. El sondeo que queremos perforar es un sondeo profundo, es un sondeo de casi 4 kilómetros de profundidad y queremos llegar al sitio. El sondeo se va a hacer muy, muy cerca de donde se hizo el sondeo que comentaba del año 63, que descubrió el hidrógeno. Pero lo que se quiere hacer es llegar hasta el punto y profundizar un poco más incluso donde llegó ese sondeo para poder evaluar bien la cantidad de hidrógeno que puede haber en el yacimiento, o sea, en la formación geológica donde se encuentra el hidrógeno, y poder evaluar bien la productividad de los pozos, no solamente la cantidad, sino cómo se puede sacar, ¿no? Sí, si te Para parece, poder hacer... Sí. sí, si te parece, Luis, antes de entrar en detalle en temas más técnicos, ¿no? Y de vuestra experiencia y cómo lo planteáis, para que todos lo entendamos, ¿no? Porque al final en este podcast hablamos mucho de hidrógeno, pero sobre todo hablamos de hidrógeno electrolítico. ¿Puedes comentar o explicarnos qué es eso del hidrógeno natural que se encuentra en el subsuelo o como se conoce a veces hidrógeno blanco? Bueno, el hidrógeno, a mí me gusta más llamarlo natural, porque el hidrógeno es a color, no tiene color. Pero bueno, la molécula no tiene color. Pero le llaman blanco y le llaman también dorado, no sé muy bien por qué. Bueno, el hidrógeno natural, pues es el hidrógeno, la misma palabra lo dice, es el que se encuentra en la naturaleza, tal cual es, ¿no? Y bueno, y es un hidrógeno que se genera de forma natural en el subsuelo terrestre a grandes profundidades, donde hay presiones y temperaturas elevadas,
y que se puede acumular en determinadas circunstancias geológicas, digamos, se tiene que darse una serie de circunstancias para que se pueda acumular en determinados sitios y que si somos capaces de encontrar esos sitios donde se acumule, pues podemos desarrollarlos y explotarlos comercialmente, ¿no? Cuando dices determinados sitios, ¿es en algún tipo de roca, algún tipo de compuesto, más allá de grandes profundidades? Bueno, vamos a ver, el hidrógeno natural tiene muchas similitudes con los hidrocarburos desde el punto de vista de la geología, las condiciones geológicas en las que se produce, ¿no? Tiene alguna diferencia fundamental, pero, pero tiene similitudes con esto en la forma en que se acumula, ¿no? Primero, esto se genera a grandes profundidades, como decía, ¿no? Es una reacción química que luego, si queréis, hablamos un poco de cómo se produce. Trato de explicar cómo se produce, que son reacciones químicas que se producen a grandes profundidades de la Tierra, ¿no? En la corteza terrestre, digamos, ¿no? Y la, y la y esas, una vez que se genera, el hidrógeno es una molécula súper pequeña, como sabéis, es la más pequeña de toda la tabla de elementos, se cuela las fallas y por las zonas porosas que hay en el subsuelo y va como es mucho más ligera que cualquier otro fluido, pues va subiendo, va ascendiendo por esos caminos hacia la superficie, ¿no? O sea, eso es lo que se llama a nosotros la migración, ¿no? La migración del hidrógeno desde el punto de generación va migrando y va migrando y puede salir a superficie, como estará pasando en muchísimas partes del mundo y como está pasando, vamos, está contrastado en muchas partes del mundo que es así. Y si en ese camino hacia la superficie se encuentra con una tapadera, con una zona, una formación geológica, como puede ser una sal masiva, como es en nuestro caso de Monzón, separa esa subida y encuentra también una roca porosa suficiente justamente debajo, pues se puede crear ahí una acumulación que puede ser, que es lo que nosotros llamaríamos un yacimiento de hidrógeno, que puede ser económicamente, vamos, y comercialmente explotable, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Bueno, yo puedo decir que la importancia del hidrógeno natural, digamos, a nivel mundial es muy reciente. Digamos, el hidrógeno verde se ha activado ya hace varios años, pero el hidrógeno natural es algo en lo que todavía hay en fin, empresas y incluso técnicos que no creen mucho en ello, ¿eh? Pero el Servicio Geológico de Estados Unidos, por ejemplo, que yo creo que es un organismo al que se le puede dar bastante crédito, pues habla de unas estimaciones, vamos, brutales, no me sé las cifras, y de las que dice si fuéramos capaces de desarrollar un pequeño porcentaje de todo eso que ellos estiman que hay en el subsuelo terrestre, pues podríamos tener energía, la demanda mundial de energía cubierta por años o indefinidamente, ¿no? Parece en palabras tremendas y tal, y un poco como altisonantes, pero es lo que dice el Servicio Geológico de Estados Unidos. O sea, es decir, que tiene muchísima importancia, ¿no? Y con el hidrógeno natural va a pasar, como es una auténtica revolución, va a empezar de cero, una chispita, ¿eh? La chispita puede ser posiblemente el proyecto Monzón, pero se va a convertir, va a crecer exponencialmente en los próximos años y ya lo veréis cuando las grandes empresas se metan en serio en ello y también hay que apoyarlas con la legislación. Las legislaciones todavía hay que adaptarlas un poquito para este tipo de actividad, pues va a ser verdaderamente una auténtica revolución, ¿no? Muy buena para el mundo, porque el hidrógeno verde, pues el hidrógeno natural, perdón, tiene grandes ventajas, ¿no?
Sí, a mí me gustaría profundizar un poco más, Luis, en la parte de formación, porque el verde, como dices, se ha dado mucha más prioridad, ¿no? Y se le conoce el proceso electrolítico, pero el hidrógeno natural, que te gusta llamarlo a ti, exactamente de dónde viene esa H, cómo se produce, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los científicos han identificado varias formas, ¿no? Varias formas de generación. Hay dos que son las que están, digamos, las que hay más consenso y las que se piensa que son las más desarrolladas en el mundo, ¿no? Uno de ellos es una cosa que es un poco rara, pues se llama la serpentinización de la olivina. ¿Eh? Es una palabra, una frase así un poco rara. Sí que La suena raro, sí. serpentina, sí, sí, suena raro, ¿verdad? Bueno, la olivina es un mineral de hierro y magnesio. Es un silicato de hierro y magnesio que La está, olivina es una piedra volcánica, por lo menos en Canarias hay de esa pues sí, piedra, ¿no? El mineral verde. pues no lo sé, la verdad es lo que en Canarias, yo sé que es un silicato, efectivamente viene de la corteza terrestre, es una roca que está a mucha profundidad. Cuando acaba, digamos, las capas sedimentarias y te encuentras con el basamento, por ahí está la olivina, ¿no? Y la olivina, pues es como digo, un silicato de hierro y magnesio que se encuentra a profundidades grandes, por tanto a presiones muy altas y a temperaturas muy altas, y en contacto con agua, con agua subterránea, que también hay por allí, pues reacciona y produce una serie de reacciones. El resultado de esas reacciones son una transformación de la olivina en serpentina, que es otro mineral de hierro, y en ese proceso pues se libera hidrógeno, ¿no? Y ese hidrógeno se escapa, como decía antes, migra a través de las fallas y de los canales, digamos, que pueda tener a su disposición, ¿no? Puede ser también incluso la porosidad de la propia roca, ¿no? Que puedan tener caminos de salida y migra hacia la superficie, ¿no? Y como decía, si que encuentra en ese camino pues una tapadera, un sello, pues ahí se queda de forma el yacimiento, ¿no? Hay otra de los mecanismos de generación del hidrógeno natural, es la radiólisis del agua. O sea, también en la corteza terrestre hay elementos radiactivos, hay uranio y hay torio, que se desintegran causan partículas alfa, ¿no? Esas partículas alfa se encuentran con agua, en aguas subterráneas que hay también esas profundidades, y pueden romper la molécula y entonces generan oxígeno, generan hidrógeno, y el hidrógeno, pues como digo, por la facilidad que tiene para moverse, pues escapa hacia la superficie si no tiene barreras, y si se encuentra una barrera, pues hasta donde puede llegar, ¿no? Y esa es la formación básica del hidrógeno natural. Súper interesante. Sí, sí. Ahora que estabas comentando esto, Luis, y preguntaba a Javi el tema de la olivina, busqué en internet y sí, la olivina es esa piedra, Javi, que tú comentas así verde, y la verdad que es súper bonita, es así muy translúcida, verde, brillante. Y luego estaba buscando también la serpentina, que es cuando pierde ese hidrógeno, ¿no? Y la verdad que es un mineral que tiene un aspecto mucho más así viejo, apagado y un poco tosco, la verdad. Lo cual nos deja una moraleja muy bonita, y es que en esta vida con hidrógeno todo es mejor, ¿eh? O sea, Así es. Un chupito lo de deja hidrógeno muy viene bien claro. de Un cuando en chupito cuando. de hidrógeno viene muy bien. Así a golpe de viernes que estamos grabando hoy. Pues, Y yo sí, tenía señor. también una duda, a medida que hablabas, se me ha ido resolviendo, pero me parece súper curioso. O sea, estos depósitos no son depósitos del pasado, ¿no? O sea, no son depósitos como puede ser con el gas natural que llevan ahí millones de años, sino que es una generación constante de hidrógeno. Bueno, es una generación, vamos a ver, yo creo que el hidrógeno se irá formando de esta manera, con estas reacciones que comentaba antes, la serpentinización o la radiólisis, desde que el mundo es mundo, o sea, desde que la Tierra es la Tierra, tal como la conocemos ahora, ¿no? Y
y no ha parado. O sea, y son reacciones que son químicas que no han parado. Mientras haya olivina, mientras haya agua, mientras están las condiciones de grandes profundidades y demás, pues no ha parado, ¿no? Entonces, lo que es curioso es pensar que cuando descubramos un yacimiento de hidrógeno, también la geología, sabéis que la geología no es una cosa muerta, es una cosa muy viva, ¿no? Muy viva en la escala de millones de años en las que siempre se mueve, ¿no? Pero si un yacimiento que pudiera estar formado hace millones de años, y que pudiera tener, digamos, una anticlinal, ¿no? Y ese sello que decía de sal, podría tener, digamos, hidrógeno gran reserva, o sea, hidrógeno de hace muchísimos años, de millones de años, hidrógeno también de ahora mismo, o sea, hidrógeno del año, ¿no? Como haciendo el símil este de los vinos, ¿no? Y es así, y es así. Lo que pasa, no creo que seamos capaces, cuando lo descubramos, de decir si esta molécula tiene tantos o cuántos años, ¿no? Pero es así, es así. Y lo bueno es que, vamos, lo que sabemos, por lo que están haciendo los científicos sobre este tema, es que, digamos, hay muchos más recursos desde el punto de vista energético de hidrógeno natural que de hidrocarburos. O sea, quiero decir que es un tema que puede realmente, como estoy diciendo, ya lo he dicho en algún momento, realmente revolucionar la industria y la forma en que se genera la energía, ¿no? Vamos, un elemento fundamental para el futuro. Sí, aquí me surge una pregunta a medida que también vas hablando. O sea, y antes has dicho que teníais muchas exploraciones o muchos proyectos iniciados en varias ubicaciones. Esto estará presente en todo el mundo, quiero decir. Estas condiciones geológicas que se tienen que dar, que después podremos hablar un poco de ellas, ¿es algo que se encuentra más o menos distribuido en toda la corteza terrestre? ¿O puede ser, por ejemplo, como en el mundo del petróleo, que hay unas ubicaciones particularmente interesantes para esto? Hombre, vamos a ver, como es un tema que está muy, muy novedoso, pues yo no me atrevería a decir, oye, dónde hay o dónde no hay, ¿no? Porque si no, compraría parcelas, ¿no? En todos esos sitios, ¿no? Pero lo que sí es verdad, o sea, los científicos lo que están diciendo es que puede haber en muchos sitios, ¿no? El hidrógeno se ha visto en algunos, en ocasiones, digamos, pensar que se han hecho muchísimos sondeos para buscar petróleo y gas en el mundo, no sé cuántos, habrán sido millones, ¿no? Ujú. Y cuando tú no ves una cosa que no vas buscando, ¿eh? Entonces, si no vas buscando hidrógeno, pues no lo ves. Entonces, es ¿Por qué? puramente por casualidad, por casualidad, las casualidades de la vida, las casualidades como pasó en este sondeo de Monzón del año 1963, que de repente pues tuvieron una emanación y tuvieron una pequeña erupción de hidrógeno en superficie, ¿no? Luis, Entonces, sí, ¿por qué comentas eso de que no encuentras lo que no vas buscando? O sea, porque esta era una pregunta que teníamos para después, pero quizás convenga hacerlo ahora ya, sí, ¿no? El tema no, de... bueno, vamos a ver, cuando tú estás perforando un sondeo, tú vas buscando, hasta ahora, vamos, vas buscando pues gas o petróleo, ¿no? Bueno, de hecho, el sondeo del año 63 ni siquiera iba buscando gas natural, pero el gas natural en el año 1963 en España no tenía ningún interés, no había ninguna infraestructura para utilizarlo ni para comercializarlo, entonces solamente buscando petróleo. Entonces, se han podido, por ejemplo, la forma de ver los gases que hay cuando tú estás perforando un sondeo es pasando eh, no sé si estáis familiarizados, ¿no? Con la técnica de perforación que hay que utilizar mientras perforas, pues vas metiendo un lodo en el pozo, vas circulando un lodo que te va sacando los restos de roca que se está perforando, ¿verdad? Entonces, si encuentras una zona con gas
y con gas que puede ser gas natural o hidrógeno, pues eso te sale a la superficie. Y en la superficie, el tipo de gas que te sale lo detectas con un cromatógrafo. Si en el cromatógrafo no le has pedido que te mida hidrógeno, no te lo mide, no te lo ve. ¿Entendéis el asunto? Y como el hidrógeno no tenía ningún interés, pues no, pues es posible que haya muchos sondeos que se han hecho que han perdido la oportunidad de identificarlo, ¿no? No sé Ahora, si me he ahora, explicado bien. ahora ya cualquier sondeo que se haga pondrán un cromatógrafo que detecte el hidrógeno. Bueno, y de hecho en algunos cromatógrafos se utilizaba el hidrógeno como gas portador. O sea, en un cromatógrafo tú metes un gas para empujar a los gases que quieres analizar, ¿no? Y a veces era el propio hidrógeno, con lo cual, pues menos todavía, ¿no? Pero bueno, han sido verdaderas casualidades, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, en Monzón, pues el hecho del descubrimiento ha sido que en aquel momento la empresa que perforó eso, que era una empresa nacional, una empresa que se llamaba Empresa Nacional de Petróleos de Aragón, que era del grupo INI, que era una cosa del Estado, que hizo muchos sondeos en toda esa zona y en toda España en general, ¿no? Y eran gente con un nivel técnico excelente y tenían algún asesoramiento alemán, tenían algunos instrumentos alemanes que los alemanes muy sistemáticos pues hacían un poco más de medidas que yo creo que otras empresas, ¿no? Y detectaron esto y aparte de todo que tuvieron, como decía, una pequeña erupción en superficie de, 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 de hidrógeno, que es lo que sirvió para identificarlo, ¿no? Lo dejaron reflejado en un informe y dijeron, bueno, pues hemos tenido esto en tal, y ya está, punto, se acabó. Como no hemos encontrado petróleo, abandonamos, tapamos y abandonamos el pozo y ya está. Y eso es esa es la historia. Curioso, ya que conocemos un poco cómo consiste el proceso de exploración, en el caso de que uno de estos pozos o yacimientos de hidrógeno natural se quisiera explotar, ¿cuál sería ese paso, ese siguiente paso? Bueno, lo bueno, una de las cosas buenas que tiene este tema del hidrógeno natural es que no hay que desarrollar, digamos, técnicas, ni tecnologías, ni métodos, ni cosas muy nuevas. O sea, todo está ya inventado. Quiero decir que es lo mismo, prácticamente lo mismo que buscar petróleo y gas. Y la industria del petróleo y gas está muy desarrollada, tiene equipos muy sofisticados y técnicas muy sofisticadas y esas nuevas técnicas, esos nuevos equipos se pueden utilizar para buscar y para explotar también hidrógeno. Es decir, la exploración, como hemos comentado, pues es aplicar todos estos procedimientos de geología de superficie, de geofísica que te permite, de sísmica que te permiten hacer una especie de ecografía del subsuelo y entonces puedes saber cómo es la forma del subsuelo y por tanto puedes saber si el subsuelo tiene, digamos, características para ser un contenedor, para poder ser un depósito de algo, ¿no? Y luego, en el caso concreto del hidrógeno, como, como es tan ligero y hay emanaciones que salen a la superficie, pues se puede detectar de una manera bastante eficiente y muy barata con estudios geoquímicos, es decir, tú tomas muestras del subsuelo, de los gases que emanan, que vienen de la Tierra, que son cantidades, pues podéis imaginar, pequeñísimas, pero con sensores muy sensibles puedes llegar a detectar qué tipo de emanaciones estás teniendo, ¿no? En el caso de Monzón, pues se han detectado emanaciones de hidrógeno natural, de hidrógeno, vamos, y de helio, porque una cosa muy interesante también es que el hidrógeno en muchas ocasiones viene acompañado de helio, que el helio no deja de ser más que dos átomos de hidrógeno juntos, y el helio tiene un interés también particular porque es una materia
que está calificada por los organismos internacionales como materia crítica. Hay muy poco helio en el mundo y tiene unas utilizaciones muy importantes en medicina, en sistemas de refrigeración de superconductores, en fin, de aplicaciones muy, muy sofisticadas, ¿no? Y es hipercaro, ¿no? Y además todo el que se produce pues viene de Rusia y de países así un poquito, en fin, complicados, ¿no? Y bueno, es una ventaja, es un valor añadido muy, muy importante al tema del hidrógeno natural. Y me preguntabas también por la explotación. La explotación entonces es la misma, es de la misma manera que, vamos, similar a la explotación de un yacimiento de gas natural, de un yacimiento que tuviera metano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es hacer pozos, que hay que distribuirlos en el yacimiento. El gas sale por su propia presión. Piensa que, por ejemplo, el sondeo que nosotros hacemos está a 3.750 metros, es decir, que la presión del hidrógeno deberá ser del orden de 375 atmósferas o de 375 bares, como queráis decirlo, más o menos, ¿no? Y entonces eso sale por su propia presión a la superficie, ¿no? Y en la superficie pues habrá que tener, si viene con helio, por ejemplo, pues unos separadores de helio y hidrógeno que ya existen, que hay empresas, hay una empresa vasca que yo conozco que está desarrollando ya tecnología para hacer esa separación por unos sistemas de membranas y puede también que viniera con algo de agua, con lo cual pues el agua hay que separarla y ya están. Y de allí pues es sacarlo a comercializarlo, que podría ser por tubería, podría hacerse generación de electricidad in situ, podría, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero todavía estamos un poco lejos de ese momento. Esto es súper interesante, Luis, lo que estabas comentando. En primer lugar, que salga ya presurizado, ¿no? O sea, eso sería óptimo, conociendo además cuáles son los problemas del hidrógeno. Estos separadores, que tú conoces a esta empresa y el resto de los oyentes seguramente ya la conozcan, y si no la conocerán, porque también vendrán pronto aquí al podcast. O sea que en realidad tiene bastante pureza todo este gas que estaríamos sacando. Sí. El hidrógeno es hiper ligero, entonces se separa por sí solo de la... Por ejemplo, imagínate, a mí me ha costado entender esto un poco, ¿no? Es que yo ahora me lo sé un poco mejor, pero hace unos pocos meses me preguntaba esto y no, en fin, no podría haberlos contestado, ¿no? Pero piensa que, por ejemplo, un yacimiento clásico de hidrocarburos, eh, 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 hay que visualizarlo, ¿no? Tienes la parte de arriba, imagínate un anticlinal, ¿no? Una especie de monte al revés, ¿no? Ese es al revés, no, un monte, ¿no? Tienes en la parte de arriba gas, en la parte de medio petróleo y en la parte de abajo agua. ¿Por qué es eso? Pues porque con el tiempo, por las densidades que cada uno de esos fluidos tiene, pues se han ido segregando. Imagínate el hidrógeno. Si el hidrógeno que tiene un peso molecular bajísimo, tiene un peso molecular pues del orden de 7 u 8 veces menos que el gas natural, pesa pues la tercera parte que el gas natural, en fin, es mucho más ligero. Entonces la separación de cualquier tipo de impureza que pueda tener es bastante neta, ¿no? O sea, entonces, yo creo que es una de las ventajas también fundamentales, las características fundamentales de esto. También tiene sus historias, porque el hidrógeno, bueno, hay que desarrollar materiales adecuados para que no se te escape, ¿no? Y que no se rompan, ¿no? Porque el Ujú. hidrógeno no puedes poner cualquier tipo de acero, ¿no? No puedes Sí, pero poner... bueno, eso ya está más que controlado, Eso, quiero decir. está en ello por supuesto, ya las compañías están trabajando en ello y se están ya viendo determinadas cosas vamos, eso no va a ser ningún problema, ¿no? Claro, no, Eso está eso claro. seguro, seguro. Y mira, yo es que estás hablando y pienso, bueno, meto allí un dinero, nos ponemos a cavar y mañana tenemos la planta operativa. ¿Por qué?
o sea, ¿por qué estos 5 años de exploración, cuando se ha hablado tanto de hidrógeno y parece que todo el mundo quiere tenerlo para allá? ¿Por qué digamos que no es más inmediato? ¿Y cuál es el tiempo real en el que se tardaría en poner una planta como la vuestra en operación desde que, o sea, si nos pudieras contar un poco los pasos, que ya has hablado de la exploración, de la investigación y demás, hasta que se decide lanzar, se hace la planta, qué implicaría incluso esta planta, qué tipo de equipos y demás, y cuándo estaría en operación? ¿Nos puedes contar un poco más esa trayectoria? Sí, bueno, el proceso de un proyecto de exploración es un proyecto, bueno, los permisos, por ejemplo, como os he comentado, son de 6 años. 6 años es un tiempo, digamos, bastante prudencial para desarrollar una cosa que es relativamente nueva, ¿no? ¿Qué se ha hecho en esos 6 años? Pues se han hecho, bueno, uno cuando pide el permiso tiene la idea, ¿eh? Y tiene algunos estudios previos hechos, pero hay que hacer más estudios, hay que ver toda la información. Afortunadamente, en la zona en la que se está trabajando en Monzón, es una zona en la que ha habido varias empresas que antes han estado interesadas buscando hidrocarburos fundamentalmente, ¿no? Y entonces pues han generado mucha información desde el punto de vista de geología, digamos, clásica de superficie, hasta también estudios de, vamos, sísmica, por ejemplo, ¿no? Lo que decía antes, que era como la ecografía de la Tierra. Y bueno, y algunos sondeos. Los sondeos también, evidentemente, el resultado de este primer sondeo del año 63, pues ha sido clave para animar este trabajo. Piensa que la compañía se va a gastar 20 millones de euros en este tema. Son 20 millones de euros que no tienen ninguna subvención ni ninguna, van a salir del bolsillo de los accionistas y de los que financian este tema, ¿no? Y bueno, y son 20 millones que, si el proyecto no sale bien, pues se irán al fondo del mar, ¿no? Y si sale bien, pues será muy, muy positivo, ¿no? Tener una rentabilidad pues muy alta, eso está claro, ¿no? Pero bueno, es un proyecto a riesgo económico, y tiene su riesgo técnico desde el punto de vista de que el proyecto sea exitoso o no sea exitoso. En estos momentos, el que sea exitoso o no sea exitoso depende exclusivamente de ver la cantidad real, o una cantidad mínima estimada que se pueda ver con este sondeo, ¿no? Y lo que puede producir el sondeo. Es decir, si tú de cada sondeo produces 1 kilo de hidrógeno, pues obviamente no te sale a cuenta, ¿no? Pero si produces no sé cuantísimas toneladas al año, bueno, pues entonces sí, ¿no? Esos son temas que se están desarrollando. Y todo esto pues lleva su tiempo. Y además, en todas estas cosas, pues hay que obtener permisos ambientales, autorizaciones administrativas. A pesar de que tenemos una autorización para el permiso original, por ejemplo, en estos momentos estamos solicitando la autorización para pedir para hacer este sondeo, y esto es un proceso que no dura menos de 2 años, ¿eh? Y es así, La autorización. el proceso de autorización, desde que la pides hasta que te lo dan. Y Entonces, luego, una vez que te dan la autorización, es cuando empiezas a hacer ese sondeo, ¿no? lógicamente, si no te lo autorizan, ya me dirás, no puedes, no puedes Sí, sí. hacer, obviamente, ¿no? Pero entonces, la investigación, o sea, esa licencia de investigación que os dieron desde Aragón, ¿no os permitía hacer ningún tipo de sondeo? No, 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 no. Vamos a ver, no es que no les permitiera. O sea, la licencia te dice, usted tiene derecho a investigar, ¿eh? De acuerdo con la ley. Entonces, mientras lo que hagan son estudios o trabajos como los que hemos hecho hasta ahora, que no Vale. afecten, digamos, al territorio o tal, pues hágalos usted sin ningún problema. Pero en el momento en que hay una afección al territorio y hay una afección ambiental, aunque sea mínima, pequeña, porque la afección ambiental es nada y además es absolutamente reversible todo, con lo cual, pero bueno, las exigencias medioambientales se han subido, no solamente ambientales desde el punto de vista
de exigencias, sino de procedimiento ambiental es tan tremendo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tan costoso en tiempo y tal, que es, bueno, pues mucho tiempo, y es así, y es así. Y entonces la mitad del tiempo de ese permiso te lo estás pasando en tratar de obtener los permisos para hacer las cosas que vas a hacer después. Vale, vale. Perdón por la interrupción. Estábamos entonces por obtener esos permisos y hacer el sondeo. Y a partir de ahí, si nos cuentas cómo sigue. Sí, pues estaba comentando que la forma de saber eh, la cantidad de hidrógeno que pueda haber en el yacimiento es haciendo una prueba de presión, una prueba de producción en las que se miden las presiones y los caudales que pueden extraerse del pozo en determinadas condiciones dinámicas, ¿no? Un tema importante, por ejemplo, es durante unos días producir la mayor cantidad de hidrógeno posible para ver si esa cantidad de hidrógeno que se extrae del yacimiento, que se extrae, digamos, de la bombona, eh, eh, supone una pérdida de presión del yacimiento, porque eso te da una idea de la cantidad de gas que en su totalidad, ¿no? Es como cuando, para hacer un símil, si tú tienes una bombona de butano, por decirlo, por entenderlo todo el mundo, si tú le sacas la mitad del butano, pues la bombona baja la presión a la mitad aproximadamente, ¿no? Entonces, si en esa prueba de producción, digamos, eh, resulta que la presión te baja mucho, pues tú tendrías un yacimiento muy pequeñito. Si te baja poco, tendrías un yacimiento más grande, y si es prácticamente imperceptible, es muchísimo más grande. Entonces, eso es una prueba muy importante y es el objetivo fundamental del sondeo que queremos hacer, porque ya, digamos, toda la parte geológica, toda la parte de cómo es la formación, la formación rocosa donde se encuentra el yacimiento, ya la conocemos. Lo único que necesitamos saber es que efectivamente hay hidrógeno en cantidad suficiente y además se puede producir de una manera económicamente rentable. Vale, y esto, claro, antes lo comentábamos, ¿no? Esto es una generación constante de hidrógeno que al mismo tiempo se almacena, es decir, es como si estuviéramos llenando un vaso y en un momento entiendo que ese vaso desborda y es cuando tenemos esas emanaciones de hidrógeno que podemos incluso detectar en la superficie. Entonces, si nosotros tenemos un depósito del que podemos sacar hidrógeno, ¿no? Pero el ritmo al que sacamos es más alto que el ritmo al que se está reponiendo por esa generación natural constante por las reacciones químicas. Eso es fácil también de detectar en estas primeras pruebas. Quiero decir, el decir, oye, pues tengo un No, depósito que... en las primeras pruebas no. En las primeras pruebas vamos a ver como las pruebas tienen una duración determinada y son unos pocos días. Piensa que las pruebas de producción estas llevan aproximadamente una semana, 10 días como mucho, ¿no? Entonces, en 10 días no es tiempo suficiente como para detectar un fenómeno de ese estilo, ¿no? Pero sí podrías saber, sí podrías tener una idea. Si es una cosa muy grande, digamos que vas a tener una idea en el sentido de que no vas a tener prácticamente una caída de presión en el yacimiento, muy, muy pequeña o prácticamente imperceptible, ¿no? Habrá que bajar unos manómetros de alta precisión para medir todo eso, ¿no? Claro, pero esto que voy a decir también es una chorrada, pero vosotros hacéis las pruebas, veis esa caída de presión, cerráis válvula y luego podéis abrir otra vez y ver cómo se repuso esa presión, ¿no? Incluso para saber... Sí, sí, también, hombre, lo que pasará además es que desde que hagamos esta prueba de presión, que si todo sale bien, la tendríamos hecha probablemente dentro de un año, ¿eh? Si los permisos que estamos tramitando en estos momentos en fin, se producen, nos los dan en los momentos que estamos esperando, que sean razonables, pues probablemente si el año que viene hablamos otra vez, pues os podría estar diciendo la cantidad de gas que hay allí y cómo se está produciendo y demás, ¿no? Lo haremos, Luis, lo haremos. Estupendo, lo apuntamos. Bueno, entonces desde el momento en que esto lo descubres, ¿qué tienes que hacer? Pues pedir entonces una concesión de explotación, ¿eh?
hemos hecho el sondeo, hemos visto que hay gas suficiente para desarrollar un proyecto importante y entonces pedimos una concesión de explotación que lleva su proceso de autorización, su declaración de impacto ambiental y todo, digamos, y toda la metralla, digamos, de autorizaciones asociadas que hay a todo esto, ¿no? Que no son pocas. Pero bueno, se hacen, ¿eh? Yo ya he hecho proyectos ¿no? de otro tipo y incluso más grandes en cuanto a inversiones y se pueden hacer, ¿no? Lo que pasa que entonces va a haber un tiempo desde que hagamos la prueba de producción hasta que montemos todas las instalaciones y todos los sondeos que hay que hacer y demás y probablemente en ese tiempo el yacimiento se haya recargado y por tanto la presión pueda bajar, ¿no? De todas maneras, si en este caso, si este mecanismo, digamos, de recarga continua no se produjera o se produjera de una manera muy, muy lenta, cuando el yacimiento cuando se extraiga todo lo que pueda ser extraíble desde el punto de vista comercial, el yacimiento se podría utilizar como almacenamiento para hidrógeno verde sin ningún problema, ¿eh? Lo mismo que ya hay almacenamientos para gas natural en antiguos yacimientos de gas natural, ¿eh? En España, por ejemplo, hay dos, ¿no? Uno en Huesca precisamente y otro en el País Vasco, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que va a ser muy buena, vamos. Es un puntazo eso. Sí, sí, sin duda. Yo te quería preguntar, ¿no? Porque ahora hablaremos de costes y potencial, ¿no? Que puede tener la explotación de estos yacimientos, pero has dicho al principio que es el proyecto más avanzado, que no hay proyectos iguales en el mundo. Te queremos preguntar por qué nos ha hecho esto ya, si, bueno, si todo parece que son ventajas, ¿no? Sí, la verdad es que la pregunta me la hago yo también. O sea, parece tan obvio, pero piensa que Helios lleva 5 años con el permiso, que el proyecto es algo que estaba en la cabeza de una persona desde los años 70, 80, que, en fin, que todo esto lleva un proceso de maduración y un proceso de entendimiento. Hay mucha gente todavía que no cree en esta historia, ¿no? Entonces, pues, y luego también, eh, ¿qué pasa? Pues que como ha habido gas y petróleo y tal, pues barato, abundante, bueno, barato relativamente, ¿no? Pero abundante y demás, pues nadie se ha preocupado por buscar otro tipo de cosas, ¿no? Y hasta que la sociedad no se ha puesto las pilas, se ha dicho que, bueno, que hay que cambiar digamos, el paradigma energético para tener una cosa que sea pues mucho más limpia y más sostenible y demás, tal, pues no ha habido mucho interés por este tipo de cosas, ¿no? Yo os puedo decir que yo acabé la carrera en el año 1977, ¿eh? Ha llovido ya. Y en aquel momento yo tenía muchísimo interés en trabajar en energías alternativas y estuve haciendo algunos estudios por mi cuenta y el hidrógeno ya estaba ahí. O sea, yo leí cosas sobre el hidrógeno que me parecieron maravillosas en aquel momento, me parecieron el huevo de Colón. Es decir, oye, si tú le metes hidrógeno a un coche y te sale por tu escape agua, pues resulta que en vez de carreteras de asfalto vas a tener praderas, ¿no? Qué bonito, ¿no? Pero han pasado muchos años y estamos empezando en esto, ¿no? Por eso a mí me ha traído especialmente este proyecto, ¿no? Porque creo que estamos en un punto que puede marcar historia. A lo mejor, digamos, hacemos el sondeo pues resulta que no, la roca, pues hay alguna cosa, en fin, que no sale bien, que no sale el resultado esperado. Puede ser, ¿eh? O sea, eso no hay ninguna duda. Pero pensad la expectativa que tiene gente que se está jugando de su bolsillo 20 millones de euros, de su bolsillo directamente, y no son especialmente mil millonarios ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, si hay gente mil millonaria que está apostando por este tema. Hay una empresa, por ejemplo, en Estados Unidos que se llama Coloma, con K, que lo podéis buscar en internet si queréis,
que es una startup también norteamericana. En esa compañía está invirtiendo Bill Gates y Jeff Bezos, el de Amazon, ¿no? Y ya han recaudado más de $400 millones para empezar a hacer exploración, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que si Bill Gates y Jeff Bezos invierten en esto, pues a lo mejor es un tema interesante, ¿no? No creo que, aunque sean muy, muy, muy millonarios, pongan el dinero en cualquier cosa en cualquier historia sin fundamento, ¿no? Invierten, Luis, precisamente para hacer dinero. Y una de las cosas que necesitamos saber es cuánto dinero se va a hacer en este tipo de plantas, ¿no? ¿Qué coste va a tener ese hidrógeno que vayamos a estar produciendo? Y aquí también te queríamos preguntar si ya hay estimaciones que nos inviten a pensar si es algo que va a ser competitivo, si es algo que va a ser súper caro. ¿Sabéis algo o tenéis alguna proyección de a dónde podemos llegar? Bueno, la inversión que hay que hacer para esto, bueno, pues esto está comentando 20 millones para perforar el primer pozo, ¿no? Luego, pues hombre, si haces más pozos, las instalaciones y demás y tal, pues dependerá del tamaño y del volumen de las instalaciones primero del volumen de hidrógeno que pueda sacar, o sea, de los caudales que pueda sacar. No es lo mismo una instalación para producir 10.000 kilos al día que una que produce 1 millón de kilos al día, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Entonces dependerá de todo eso. Pero estamos pensando en los digamos, estimaciones y en las hipótesis que tenemos, que tengamos que invertir varios cientos de millones de euros para desarrollar este proyecto, ¿no? Y este proyecto, la idea es conectarlo, vamos, inicialmente empezar por una producción a las industrias locales, que afortunadamente en la zona de Monzón es una zona con cierta cantidad de industria y que probablemente también si hay un precio atractivo del hidrógeno, pues atraiga a industrias que puedan, para fabricar amoníaco, para fabricar metanol, para fabricar electricidad también, ¿no? Que puede ser, ¿no? Y eso, digamos que varios cientos de millones de euros. Y al final, también los números que hacemos es que el coste incluido, o sea, los costes más o sea, lo que sería el coste por kilo de hidrógeno, pues estamos pensando que sería por debajo de un euro por kilo, ¿no? Yo he estado recientemente en una conferencia en Alicante muy interesante, en la que he podido ver también que, al margen de nuestro proyecto, que hay mucha gente haciendo cosas de hidrógeno muy interesantes en aquella zona y me imagino que en toda España, ¿no? Y la verdad, y gente muy joven, ¿no? Lo cual me parece fantástico, ¿no? Incluidos vosotros, que ahora que os he conocido hoy. Y, y entonces, bueno, se presentó en esa conferencia, una conferencia de MIPGAS. MIPGAS es un organismo que es un organismo como el regulador, no es exactamente regulador, es el operador del mercado regulado de gas en España, ¿no? Es el que dice, oye, ¿cuánto vale el gas en España, ¿no? Y el gas natural, es lo que ha hecho hasta ahora. Y entonces ya ha hecho un primer ejercicio muy interesante y nos explicó allí cómo lo hacía, de cuál sería el precio del hidrógeno. Ahora mismo es una cifra que no tiene mucho sentido porque no hay mercado, no hay compras-ventas de hidrógeno en España, ¿eh? Pero cuando las haya, pues tendrá que seguir también un índice que probablemente tendrá que definir esta organización. Y lo que estaba diciendo Vivgas es que podría ser del orden de 6 euros por kilo, un poquito menos de 6 euros por kilo. Si nosotros producimos el hidrógeno a algo menos de 1 euro por kilo y lo podemos vender por 6 euros el kilo, pues no está mal, ¿no? La cosa, Ah, ¿no? claro. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, hay que decir también, Atlanti, orgullosos asesores técnicos de ese trabajo que hizo MIBGAS durante todo el año pasado. Y sí, 5,86 era el número Sí, que sí, exacto, sí, nos sí. dio.
Y Luis, en este cálculo que hacéis vosotros, ¿consideráis ventas de helio o eso vendría aparte? Eso sería un No plus. te, no te puedo decir, la verdad es que no lo sé, porque son estudios que se han hecho antes de incorporarme yo y no te puedo decir probablemente. No, pero este es el coste de producción del hidrógeno, sin más, no es Solo del de... hidrógeno, sin considerar venta de helio. Sí, absolutamente fuera del helio. Vamos, o sea que vendéis el helio y incluso podría mejorar más. El helio, vamos, si tenemos helio, lo que haríamos sería en esa planta que habría en superficie, pondríamos un separador de estos que se fabrican en el País Vasco de membranas y sacaríamos el helio, lo embotellaríamos y lo venderíamos embotellado, claro. Muy bien, muy bien. Bueno, se puede mandar por globo también. Sí, también, sí. Y, por, y, y de manera submarina también, ¿no? Vale, yo ya mi última pregunta. El helio se usa para buceo, ¿no? Se hacen mezclas de mm, helio y oxígeno y aire para buceo a altas profundidades, ¿eh? no sabía que se Sí, metía sí, helio sí, también. sí. Sí, 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 sí. Pues yo ya mi última pregunta, Luis. Bueno, nos has más o menos dejado ya indicios, ¿no? Pero una cosa que es bastante sonada en España es toda la cuestión de la perforación y demás, que está muy, muy limitada por ley. Temas, me viene a la mente el tema del fracking y así. ¿Vosotros tenéis algún tipo de impedimento legal para que esto el día de mañana pues, sea una planta industrial, que sea algo ya de gran tamaño, o no os afecta en absoluto? Bueno, es una instalación, sí, una instalación industrial que estaría sometida a, bueno, la instalación, todo el proyecto, a un estudio de impacto ambiental y a una declaración de impacto ambiental. Y entonces hay que ver todos los impactos ambientales, socioeconómicos, en fin, todo tipo de cosas que afectan o sea, que la actividad afecta al entorno, ¿no? Y si obtenemos la declaración de impacto ambiental, pues obtenida está. Por tanto, quiero decir que la declaración de impacto ambiental se dan a instalaciones grandes o a pequeñas. Eso no tiene nada que ver. O sea, es en función del impacto que produce. Si los impactos que producen son asumibles o no existen, o son muy pequeños o son digamos, incluso beneficiosos, pues es muy importante. En este caso, curiosamente, cualquier instalación de hidrocarburos, de gas natural o de petróleo, tiene un impacto ambiental, por decirlo de alguna manera, negativo, ¿no? O sea, es decir, al final tú estás produciendo algo que produce, aparte de los procesos de producción, luego el combustible que produces produce CO2, ¿no? Y en el caso nuestro, si producimos hidrógeno, resulta que estás evitando que se produzca CO2 porque estás sustituyendo un combustible, digamos, de hidrocarburo, de origen hidrocarburo, por un combustible limpio que no produce más que agua, ¿no? Más que vapor de agua. Entonces, el impacto puede llegar a ser hasta positivo. Es decir, que no, vamos, con toda seguridad. Con lo cual, pues esperamos que los procesos de autorización largos no nos va a quitar nadie que sean, pero bueno, pero que finalmente sean bastante positivos, no tengo ninguna duda, vamos. Pues Luis, yo creo que poco más hay que añadir. La verdad que muy interesante todo lo que rodea el hidrógeno natural, lo seguiremos de cerca, porque los precios son súper competitivos y si se desarrolla la industria, la verdad que va a suponer un giro muy, muy importante en todo el sector. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado y desearte mucha suerte a ti y a Elios Aragón en este proyecto. Estaremos atentos. Pues muchas gracias a vosotros, un placer y espero que no haya sido, que me haya podido explicar bien. A veces uno
piensa que todo el mundo entiende las cosas que dice, pero espero que sí. Espero haber sido un poco didáctico. Y sí insisto una cosa, yo me he reincorporado a esto porque es un proyecto precioso y creo que tengo que transmitirlo. Me parece que puede ser un gran cambio, cambio realmente revolucionario, y espero que nos salga bien y que nos dejen hacerlo, lógicamente. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un abrazo grande, Luis. Chao. Un abrazo para vosotros. Hasta luego. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en el que hemos contado con Luis Carmona, de Helios Aragón. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos episodios, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.